Bueno, hoy estamos con Miguel Deblas y George Marinov, que nos van a presentar ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía, ya este 6 de mayo. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Nervios ante el estreno? Sí, bueno, estamos un poquillo nerviosos ya. Preparando todo. Sí, poquito a poco ya nos quedan 2 semanitas y media y apretando. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo nace este proyecto y por qué decidisteis escoger como temática principal el sexo? Este proyecto nace en el contexto de nuestro trabajo final de estudios, de dirección, de escena en la RESAD. Y fue un proyecto pues, que nació en realidad allí, ¿no? Como para presentar algo, una pieza, para poder examinarnos. Entonces, realmente de lo que presentamos a lo que vamos a presentar ahora, no hay nada. Ahora es pues otro trabajo, de hecho pues con otras cosas, otro equipo, por así decirlo, otras circunstancias. Entonces, bueno, nació allí y ahora pues además esto lo presentamos el mes de junio, ¿no? ¿Fue? Sí, en Y junio. bueno, desde junio hasta ahora, pues fíjate, casi va a ser un año desde que lo presentamos. Sí, bueno, y nace también como del interés como que ambos teníamos por el mundo de la pornografía y también como todos los debates que esto suscitaba, ¿no? Tanto de perspectivas políticas, perspectivas culturales, perspectivas artísticas, como que en esa encrucijada nos interesaba ver qué podíamos desarrollar, ¿no? Porque había como cosas de distintas perspectivas políticas que nos interesaban, que hacían una crítica hacia la pornografía, pero otras que lo consideraban de una manera distinta, como una expresión cultural más. Y bueno, como en esa encrucijada de alguna manera, es desde donde empezamos como a ver hacia dónde queríamos ir. ¿Habéis descubierto la unión entre, o sea, el sexo implica una acción violenta? Implicarlo, no sé si lo implica, pero sí que es verdad que es una de sus posibilidades, ¿no? Yo creo que al final como la relación sexual se basa en el encuentro físico entre dos cuerpos, pues ahí potencialmente hay un peligro, ¿no? Que todo puede salir perfectamente, pero también es como que tú expones tu cuerpo a otra persona y las posibilidades son muchas. Entonces, es como esa posibilidad, ¿no? Que también es lo que suscita pues quizás ciertas moralidades o ciertas sí, ideologías o discursos en torno a todo este suceso de la vida. Es como lo que quizás nos interesaba ahí. Pero bueno, no sé si obligatoriamente es como que implica una violencia, pero potencialmente la alberga, ¿no? De alguna manera, yo creo. ¿Cómo vais a exponer esa investigación que habéis hecho en el escenario? Porque bueno, en Cicuta Contagiosa ya pudimos ver ese universo a veces abstracto, pero sí que tiene un leitmotiv común, no son ideas dispares. Sí, ¿no? Quizás hay algo de cómo el cuerpo está en escena que quizás comparte, ¿no? Como con la obra anterior. Pero bueno, en esta obra es como que se plantea como una serie de experimentos que se realizan sobre el cuerpo, ¿no? Como en un ámbito más o menos científico, entre científico y artístico, y a través de esos distintos experimentos o distintas partes, como que se van sacando distintas conclusiones que, bueno, creo que no son para nada como discursivas, sino que son conclusiones estéticas quizás. Y bueno, de alguna manera el tema de la pornografía, cuando empezamos con ello al principio, ¿no? Parecía que se planteaba como un tema, pero luego ya una vez que hemos ido como avanzando, como que al final, más que como un tema, eso como que ha desaparecido y como que está más presente como medio de representación, ¿no? Como utilizar la pornografía como una forma de representar y de hablar de ciertas cosas. A la hora de crear un montaje, ¿tenéis especial interés, por ejemplo, en el factor estético, más que, por ejemplo, bueno, hay obras de teatro que, por ejemplo, se fijan mucho en el guión, en la palabra,
vuestro medio es a través de la imagen? Depende en realidad un poco, porque aquí en este proceso sí que hemos partido más como de ideas o reflexiones y no tanto de algo que estaba escrito previamente. Y sí, pues a lo mejor fijándonos en determinados movimientos, determinadas películas de referencia, determinadas obras de arte, determinados pensamientos de pues, filósofos y así. Pero, por ejemplo, en Cicuta Contagiosa sí que partimos en realidad de un texto que ya estaba predefinido y bueno, de unas pruebas que se hicieron Sí, y en como que el realidad texto apareció antes de como los antes de los ensayos y ahora, por ensayos ejemplo, y ahora no ha aquí sucedido en absoluto. el texto ha sido lo último en aparecer. Entonces, bueno, en las creaciones de Escaton, pues en las dos que hemos hecho ha sido completamente distinto el proceso. Entonces, bueno, las dos igual de, de fructíferas, ¿no? No dices, bueno, pues aparece así y aparece. No... ¿Cómo recibís el impacto del público? Porque yo creo que recibís tanto de una forma positiva, ¿no? Que hay gente que le impacta de una manera que le sorprende. En mi caso fue así con Cicuta Contagiosa. Y luego público que le impacta de lo contrario, ¿no? Que le sienta rechazo o, por ejemplo, el día que yo fui, hubo hasta personas que se marcharon de la sala. ¿Cómo recibís vosotros ese contraste tan pronunciado entre gente que le sorprende para bien y gente que incluso se marcha de la sala? Pues yo personalmente lo recibo como algo muy legítimo, ¿no? Y como algo que me parece incluso hasta, no sé si diría saludable, ¿no? Que quien quiera levantarse se pueda levantar y se vaya, y que quien quiera quedarse y seguir fascinándose, pues, o pensando lo que sea, que se quede. De alguna manera sí que es cierto que no hay una intención de generar como una complacencia general, no como de generar como sí, una sensación de amabilidad y confort de todos juntos, sino simplemente crear cierto tipo de sensaciones, y es posible que, claro, que a algunas personas pues no les resulten agradables o que quieran irse y abandonarlo. Obviamente yo prefiero que la gente se quede. Sí, puede ser, obviamente. Pero bueno, cada una es libre de hacer lo que quiera, yo creo. En este montaje vamos a tener escenas de gran carga, de gran potencia. ¿A qué te ¿A qué te refieres refieres? con gran potencia? Yo me acuerdo en Cicuta Contagiosa, ¿no? Que había una escena, por ejemplo, cuando os dabais contra el pecho, ¿no? Que iban creciendo y terminaba pues siendo una escena potente a nivel visual, que tenía una gran fuerza. ¿Vamos a encontrar ese tipo de escenas tan físicas en este nuevo montaje? Bueno, es cierto que el cuerpo es como que participa de una manera bastante pasiva en el escenario de esta obra, es decir, que de alguna manera padece ciertas cosas que le suceden en cada circunstancia, y quizás eso pueda percibirse como potente o intenso. No sé si lo diría así, pero bueno, es posible que haya escenas susceptibles de eso, ¿no? Porque al final el cuerpo como que entra a la escena como a someterse y quizás a recibir placer o dolor o, o las dos cosas a la vez, o ninguna, no lo sé. También eso depende un poco, yo creo que de lo que se genere en el momento de su representación. Es decir, cada espectador también o cada público, por ejemplo, en Cicuta Contagiosa, cada día era percibido de una forma distinta. A lo mejor un día era más impactante, otro menos. Y aquí pues no sabemos bien, el planteamiento es uno y hasta que no se teste con el espectador, que para eso hacemos teatro, pues no sabremos bien eh, si realmente llegará a culminar en algo. Sí, que incluso hubo días que nos encontramos muy sorprendidos porque la gente empezaba a reírse en algunas partes y claro, nosotros no nos esperábamos nada
que fuese a ver como momentos de tantas risas. Sí, sí. Incluso que, claro, fue una sorpresa, no había una intención de hacer reír ni nada, pero bueno, en ciertos momentos que a lo mejor no estaban nada diseñados para eso, de repente surgen cosas que son impredecibles, yo creo. Bueno, es vuestro segundo trabajo como Escatón también entre vosotros dos juntos. ¿Cómo está siendo ese proceso en vuestras carreras como este dúo artístico que formáis? Pues, bueno, en realidad, eh, ya desde que empezamos los estudios, tanto aquí en dirección como en Italia, en la escuela de Claudia Castellucci, ya habíamos compartido un poco nuestros procesos personales, y habíamos un poco bebido el uno del otro, pero no como trabajando en una misma obra, ¿no? Pero ya antes de estas dos piezas, eh, yo creo que es la experiencia, ¿no? de compartir o de dialogar, ha sido muy positiva, ¿no? Sí, ha estado presente, ¿no? Ha estado presente, sí, ha estado presente antes de formar Escatón. Entonces, pues no sé cómo decirlo, pero... Bueno, para mí es interesante porque al final como diriges un proyecto solo, pues al final como que parece que gobiernas la idea solamente una persona, ¿no? Y que esa persona como que tiene la idea y va guiándola o intentando transmitírsela a los demás, o no sé si transmitírsela a los demás, pero bueno, conjugar los distintos elementos para que esa idea pues se materialice, por decirlo así. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, al ser dos personas que compartimos como pues esa función, que en realidad nos gusta también hacerla extensiva al resto de las personas que participan y ver cómo esas ideas se construyen en las otras personas, pues me parece interesante porque también ponen en tela de juicio tus propias ideas y como que desequilibra, ¿no? De vez en cuando, o pone en jaque, y a veces te ayuda como a ser más preciso, ¿no? Ser más preciso y no dejarte llevar por el gusto, que muchas veces, ¿no? Pues pasa, ¿no? Como que haces algo porque al final no sabes para dónde ir y pues al final haces lo que más te gusta o lo que tu intuición te dice que es mejor, pero bueno, cuando hay otra persona, pues esas intuiciones se tienen que afinar de alguna manera para llegar a un acuerdo, para ir hacia adelante y Claro, seguir. es más complejo porque las decisiones recaen entre dos personas. No es como cuando diriges solo, ¿no? Que te abstraes y vas tomando decisiones y muchas veces vas tomando un camino que a lo mejor se aleja de lo que has pensado al principio. Bueno, como que aquí hay para mí más responsabilidad, de decir, tengo que saber cómo vender esta idea porque si quiero que salga, tengo que convencer o tengo que llegar a un pacto. Y claro, hay mucho más diálogo y también eso te enriquece mucho porque te hace pensar pues en otras cosas que a lo mejor tú no estabas barajando y que son... Se aprende. Se aprende bastante más, yo creo. Pero también es más complejo. Para mí está siendo más complejo, pues eso, llegar a decisiones y tener que desechar a lo mejor ideas o decir, pues mira, hasta al final, pues... Bueno, no pero puede todavía os lleváis bien, ¿no? ser. Sí. Depende del día. Depende del día. Sí. Ha habido mucho debate porque es verdad que al hablar de sexualidad es un tema que al ser tan personal también cada persona la vive de una manera distinta. Hasta llegar hasta el montaje final, durante los ensayos también habéis ido reformulando lo que es el proyecto hoy en día o sí que ha seguido una línea más fija. Sí, yo creo que se ha ido reformulando continuamente, en plan, desde la primerísima idea hasta lo que es ahora, es como que se ha reformulado continuamente y de hecho creo que, o por lo menos en mi mente, se reformula cada día. Así que es verdad que a veces no sabes si es una sensación
o realmente sí se está reformulando, ¿no? Pero sí que es verdad que cada día como que te da la sensación de que todo cambia y que de repente hay una perspectiva totalmente nueva y tienes que dejar como, o yo por lo menos tengo que dejar pasar el tiempo para ver si es verdad que ha habido ese cambio o no. Pero bueno, sí que ha ido cambiando porque de lo que comenzó hasta lo que llega ahora hay como muchas cosas perdidas en el camino y muchas cosas que se han ido transformando, yo creo. Ujú. Son como capas que vas entrando, ¿no? Y en estos trabajos como de investigación que, pues en este caso no hay un texto preconfigurado o algo de referencia textual que te, pues como que vas indagando y vas entrando. Y eso que dice Miguel, ¿no? Cada día, incluso en Cicuta Contagiosa pasaba, ¿no? Cada día descubrías como otras cosas y yo creo que en general en el teatro, al ser compartido con el espectador, aun partiendo de un texto, vas descubriendo infinidad de capas, ¿no? O una película también en el arte, si estás en ello todo el rato, ¿no? Como que siempre vas a más. Sí, sí, bueno, las representaciones La se representación. reformula Hmm. drásticamente. Además, Cuando, tampoco buscáis como un mensaje final claro, sino que cada espectador sea el que haga su propia interpretación de lo que ve en el escenario. Me imagino que aquí también habrá eso con respecto a lo que mostréis. sí, o sea, nosotros trabajamos sobre elementos fijos y elementos muy concretos, pero sí que es verdad que esos elementos no están explícitos, sino que requieren de un trabajo de interpretación por parte de quien los mira y, y sí, bueno, básicamente eso. En plan, nosotros trabajamos sobre elementos fijos y muy concretos, pero de tal manera que la persona que lo esté viendo o escuchando tenga que completar el sentido, ¿no? Si no, me da la sensación de que al final como que mm, se está dando todo ultra digerido, ¿no? A esa persona, asumiendo como que esa persona es incapaz o incapaz de crear significados Mm. o de procesar lo que está viendo. Yo soy Y claro, partidario, de no dar todo hecho. Y que muchas veces, por lo menos en montajes anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, en Cicuta muchas personas, a lo mejor a la semana, de repente empezaban a atar cabos y a decirte cosas que a lo mejor pues, en primer instante salen y hay un impacto que te impide como hablar o querer comentar nada, sino que con el paso del tiempo te van llegando cosas y tú ya, pues, a partir de tu experiencia vas un poco, sí, pues, sacando tus conclusiones y que yo creo que esto es, no sí, sé, es una interesante también, forma... ¿no? Como que también concebimos que quizás dentro del teatro o dentro del espectáculo, quizás no es el momento para el entendimiento, ¿no? No es como el momento de entender las cosas, sino que es el momento de verlas, de sentirlas o no sentirlas, o de aburrirte o de divertirte o de lo que sea, ¿no? de la Y sensación. que luego, exacto, sí, que luego el tiempo pues dice o dicta si algo se ha quedado o no se ha quedado y cómo las ideas se desarrollan y sí que es verdad que fue bonito que hubo gente que salió como un poco ofuscada diciéndonos esto que habéis hecho, no sé qué, uf, no sé qué, uf, 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 uf. Y como que fue bonito, ¿no? Que a la semana o incluso a las 2 semanas me volví a encontrar con ciertas personas y de repente como que me dijeron, ostras, no sé qué, como que habían recibido otra perspectiva. Y eso me pareció bastante bonito, la verdad. Justo hoy una amiga me ha hablado de Cicuta Contagiosa, vino a verla en abril. Me dice que leyendo un texto de Les, pues justo como que esta semana le ha venido como a la mente Cicuta Contagiosa porque ha entendido no sé qué tal. Y yo digo, mira, fíjate, un año después, ¿no? Como que sigue ahí la gente pensando o sacando conclusiones de aquello que vio. Y esto es, yo creo, en parte porque no es una obra, pues eso, que muestra un discurso digerido y directamente masticado para que tu espectador como que
lo entiendas todo y salgas ya con una idea y con un discurso hiper cerrado de lo que es la obra. Para ponerlo difícil a los críticos también. Es verdad que hay un estereotipo con referente al sexo que, bueno, hay muchas veces que se dice que el sexo mueve el mundo. ¿Vosotros después de esta investigación creéis que, aunque es un estereotipo, sí que tiene parte de verdad? Bueno, no sé si tanto como el sexo, pero sí que es verdad, o sea, el sexo como, yo diría el sexo como la actividad, ¿no? O el acto concreto físico, pero la sexualidad, de alguna manera, que son como los elementos que, pues, quizás definen cómo realizamos el sexo o cómo median esas relaciones sexuales, ¿no? Como que ahí entra la identidad sexual, tipo de prácticas, no sé qué. Eso de alguna manera sí que, no sé si mueve el mundo, pero sí que lo clasifica y lo categoriza y genera ciertos tipos de movimientos en una dirección y en otros, ¿no? Ciertos los favorece, ciertos los merma y al final eso sí que es un tipo de movimiento. Entonces, bueno, sí que hay una relación de movimiento con el mundo. Hombre, te hace moverte de una forma. El sexo y la sexualidad, todos esos discursos te hacen moverte ya físicamente a la hora de, pues, estar en el espacio, te hacen comportarte de una forma determinada que viene, pues, condicionada por discursos, aplicaciones, tecnologías y demás. ¿Vais a abordar también esos términos en la obra con referente a la sexualidad, a la forma de relacionarse, o eso se ha dejado en otro campo? Creo que son términos y preocupaciones que inspiran la obra, ¿no? Y que son motivaciones, pero creo que no se expresan como de una manera hiper explícita. Pero sí que son elementos que empujan los temas y que hacen que aparezcan ciertos elementos en la escena. Es verdad que, bueno, hay una parte del público que todavía los desnudos en escena es algo que sorprende, ¿no? Se suele atribuir directamente al ámbito sexual. En este montaje vamos a ver la desnudez, porque bueno, en Cicuta Contagiosa también lo pudimos ver de alguna manera. Aquí vamos a poder ver la desnudez en un sentido aparte del sexual, también artístico. Sí, o sea, seguramente sí, porque, o sea, no sé si la concepción de artístico o sexual quizás depende de cada persona cómo lo perciba. Para nosotros, introducir un cuerpo desnudo en escena es igual, idéntico que introducir un cuerpo vestido en escena, ¿no? Al final son distintos elementos que se utilizan para crear distintos significados o para transmitir distintas sensaciones. Y eso forma parte de la composición artística. Entonces, el significado sexual de un desnudo quizás lo puede aportar la persona que mira. La persona que mira es quien le puede generar, quien puede aportar esa tensión, yo creo, o no. Pero aquí también aparece con el tema del desnudo uno de los problemas del arte, que parece que cuando una persona sale desnuda ya no entra a formar parte dentro de la categoría arte, como que se aleja el desnudo del arte, o la representación del sexo como que se aleja, ¿no? Y hay un montón de referencias de artistas a lo mejor que han intentado, a lo mejor en cine, ¿no? Mostrar escenas de sexo explícitas y como que eso ya se desplaza de lo que significa pues de la categoría de película Sí, convencional, ¿no? convencional artística y ya se cataloga como pornografía, como si la pornografía no pudiese llegar a ser una forma artística. De hecho, en la investigación hemos encontrado alguna referencia visual de obras de Marina Abramovic que solo la hemos podido encontrar en páginas pornográficas, porque en internet
pues no... Sí, de ella y de otras personas. De que ella y de cuando otras realizaban personas, sí, sí. performance o video performance o tal, que tenía algún órgano genital o alguna relación sexual explícita en lo que se refiere a felaciones o penetraciones o cosas así. Cuando entra el genital es como que de repente lo que se está viendo se clasifica directamente como pornográfico y se abre un debate inmenso, ¿no? Y se centra todo el debate en ese tema, ¿no? Y no se puede debatir o percibir desde el goce, desde el disfrute, desde el intelecto, sino que ya es obligatorio percibirlo única y exclusivamente desde lo sexual y por lo tanto desde una categoría como inferior, ¿no? Como... Sí, sí. Y esto ya en el arte escénico, yo creo que, claro, como hay una cosa más directa que a lo mejor verlo en una pantalla, pues yo creo que hay todavía más censura por parte, no sé si del espectador, pero sí como de lo socialmente aceptado dentro de lo que puede llegar, dentro de lo que es una obra de teatro y de lo que es un show en un, no sé, en un burdel, yo no sé cómo expresarlo, Sí, de pero de striptease o estos striptease shows de o sexo en directo que la gente va simplemente para ver como que ya no es cómo... arte eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una relación sexual explícita podría llegar a ser arte. Sí, por supuesto. Podría llegar a serlo y podría llegar a no serlo también. O sea, no, tampoco podríamos hacer como una relación opuesta de porque ahora de repente haya cualquier relación sexual explícita o alguien mostrando sus genitales, de repente eso ya le da un valor de, pues, esto es una obra de arte. Pero al ser, yo creo que una parte de la vida, ¿no? Como cualquier otra, como comer o como hablar o como pegarse de hostias, pues al final es una parte de la vida que puede ser representada igual de explícitamente que otras partes de la vida. Y por eso creo que no es como un criterio que diga si está esto es arte o si no está no es arte, sino que simplemente es una parte más y puede ser representada. Pero efectivamente con esta representación hay un verdadero problema, porque no aparecen escenas de gente tomando algo, comiendo, pegándose, escenas que, pues eso, tienen una violencia y tal, muy realistas, pero no aparecen escenas, o si las aparecen, son relegadas a otros planos, ¿no? No tanto como en el mainstream, es como... Sí, o sea, existen, pero poco, es como algo muy minoritario al final, sobre ¿no? todo categorizadas como arte o objetos artísticos. Como esta obra, no temor, porque al final con la investigación que estáis haciendo no temor, pero sí que os ha podido costar encontrar dónde representarla por la carga sexual que puede tener. Bueno, en este caso, como la obra está siendo producida por Réplica Teatro, es verdad que estamos haciendo nuestro proceso ahí, la vamos a estrenar ahí y pues en este lugar no estamos teniendo ningún problema, sino todo lo contrario, en plan, estamos teniendo una libertad absoluta de hacer lo que nos parezca y tal, así que en este plano de momento no hemos tenido ningún problema, sino todo lo contrario, en plan, como total confianza y libertad. Pero sí que a lo mejor cara a que esta obra se programe, pues bueno, a lo mejor ahí hay algún impedimento ya por ser un lenguaje contemporáneo, pues es decir, aquí en Madrid, por ejemplo, es más complejo, ¿no? O bueno, en España en general, ¿no? Sobre todo los lenguajes contemporáneos y psicosdramáticos se están intentando hacer un hueco, pero ¿Creéis que este tipo de lenguajes, no que les dé miedo a la gente, pero a veces al no comprenderlos a cierto sector del público, cuesta, las obras, o sea, los espacios teatrales les cuesta más programar porque están pensando a lo mejor en que sea más accesible externamente de la calidad del espectáculo? Sí, bueno, o sea, yo creo que sí que es cierto que hay una cultura, ¿no? que premia o
o que hace prevalecer obras que tienen un componente primario del entretenimiento, que tienen un aspecto como para el grandísimo público, que obras que quizás lo que quieren es como llevar a una reflexión o un desarrollo del pensamiento o de la inteligencia. Y claro, sé que a priori suena costoso, ¿no? Y lo que nos apetece ver o lo que les apetece ver a la gente es como algo que sea rápido, fácil, que yo pueda llegar, ver mi obra, irme a mi casa tan contento o al bar con mis amigos y seguir con mi vida hacia adelante y que no haya ningún tipo de replanteamiento. Entonces, sí que es verdad que como en la cadena de producción o en la lógica de producción capitalista, pues quizás supongo que esto quizás no es lo más apetecible, o no lo sé, o sí, pero bueno, yo creo que también nuestra propuesta va en esa dirección, ¿no? Como está insertada en este problema también. Pues yo tengo que aplaudiros que hagáis este tipo de producciones. A mí me parece también que se necesitan artistas que lo planteen desde un sitio que muchas veces pues no siempre tiene que ser cómodo o tiene que ser fácil o accesible. Y yo por lo menos lo agradezco porque ver este tipo de producciones es difícil, y eso que muchas veces estamos en Madrid y hay todo tipo de teatros, pero no es siempre fácil encontrarlo. Así que yo os aplaudo desde aquí. Joder, pues Muchas muchas gracias. gracias, de verdad. Gracias por decirlo y por apreciarlo. Y ya para terminar, ¿cómo definiríais la obra y por qué tenemos que ir a verla? Bueno, pues la obra diría que es un encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? De los espectadores con los que estamos en la escena. Estamos, las 4 personas que trabajamos en el proyecto estamos en la escena, ¿no? Desde cumpliendo distintos roles. Y es un encuentro cuerpo a cuerpo donde se intenta explorar la definición en torno a lo que hay en el cuerpo y quizás abrir nuevas definiciones. Y no sé, animo a la gente que venga a verla, sobre todo gente que tenga interés pues, en el tema de todos estos discursos que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la identidad de género, sobre las identidades sexuales, incluso sobre la raza, sobre todos estos temas que se anclan sobre el cuerpo, ¿no? Y les animo a que vengan a verlo porque pienso que les puede interesar. Pues os vemos en Réplica Teatro el 6 de mayo hasta el 8 de mayo, 6, 7 y 8. Y muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer hablar con vosotros. Nada, muchas gracias Gracias a a ti. vosotros. Un beso muy grande y muchas gracias por hablar con nosotros.